Siguiente invitado es Jorge Guzmán, él es dirigente de Mocona, el movimiento comunal de Federico Brito. Jorge, se celebró una conferencia de prensa donde están denunciando desalojos. ¿Qué está ocurriendo? Y, Sí, obviamente, ¿dónde están ocurriendo estos desalojos? sí, muy buenos días, Fernando. Nuevamente, gracias por la oportunidad. Nosotros, Movimiento Comunal Nacional Federico Brito, una organización comunitaria Frenadeso, nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo que el Estado panameño, representado en los distintos gobiernos y el actual, no cumple con esa deuda social que acumula ya más de 300.000 viviendas adeudadas, sobre todo a los sectores de menos ingreso en el país, y no cumple obviamente con lo que señala la Constitución al respecto en el artículo 117 de la Constitución que ellos mismos dicen defender. Pero en el periodo actual esa grave crisis de la necesidad de vivienda se agrava, valga la redundancia, precisamente por la situación de pandemia que vivimos, y pareciera ser que hay un ministro de Vivienda que desconoce esa realidad y que sale públicamente a decir y a amenazar de que hay que ejecutar desalojos violentos contra la población que reclama ese derecho en este momento. Y no solamente amenaza, nosotros somos testigos de que el Ministerio de Vivienda ha estado al frente de varios desalojos con contingentes de policía en el área de Arreján, en el área de Panamá Este y en otras áreas de Panamá Norte inclusive, sin mediar para ello procesos legales en jueces de paz que sirva de notificación a las personas que van a ser desalojadas para que se puedan defender de alguna u otra manera, o al menos advertirles que van a ser desalojados. Esto raya con la violación más aberrante que podamos imaginar en términos de los derechos humanos de las personas. Nosotros reconocemos que aquí se ha decretado dos veces se ha emitido decretos que tienen que ver con el pago de alquileres, la no capacidad de las familias para pagar alquiler y la negativa de que se ejecuten desalojos. Obviamente esto, por más que se ha tratado de vender como una solución, no ha servido como tal, lo que ha traído como consecuencia que las ocupaciones de tierra, mal llamadas invasiones por el propio ministro, sabiendo que ese término no existe en ninguna legislación y que es un término peyorativo, insultativo y que justifica el uso de la fuerza institucional contra personas en estado de indefensión, eso ha aumentado, que esos decretos no han servido de nada, y el reflejo de eso es la cantidad de asentamientos informales que el propio Rogelio Paredes reconoce que han ido en aumento, pero que la respuesta de él no ha sido ni hacer evaluaciones sociales, menos buscar la alternativa a esa familia, sino entrarle a palo a niños, mujeres y personas en estado de indefensión y dejarlos a la intemperie. Frente a eso, nuestra organización comunitaria, que ve no solamente el tema de vivienda, sino el tema de los derechos humanos en las comunidades, tenemos que responder de alguna u otra manera, porque no nos está dejando otra opción que ir a las calles a defender este derecho que él, como que está investido constitucionalmente para resolver ese problema, lo que está es agravándolo, y lo está haciendo conscientemente con el uso de la fuerza. Bueno, veo que hay una movilización en el área de La Chorrera. ¿De qué va? Bueno, constantemente las comunidades se están movilizando y se seguirán movilizando como respuesta y mecanismo de defensa legítimo de las comunidades ante estas embestidas del PRD en el gobierno del señor Rogelio Paredes, y no solamente en La Chorrera, eso va a ser en todo el país y no lo va a poder evitar él, por más uso de la fuerza y por mejor entrenado que estén los policías y por más embestializados que los tengan contra la población. Si no resuelves el problema con proyectos habitacionales cónsonos con la realidad de la gente, es si las ocupaciones de tierra van a seguir como han estado durante todo el siglo pasado y lo que va del siglo actual, porque es una reclamación legítima y es una necesidad que el Estado no le ha interesado en satisfacer en la población. La Chorrera es un punto. Mañana nosotros tenemos una marcha que sale del Centro Comercial El Dorado al Ministerio de Vivienda. Es un nuevo intento, además del que hicimos el jueves pasado, que fuimos a la presidencia y se negaron a atender a la delegación nuestra en reclamación precisamente de que se paren los desalojos y se entre a discutir el problema habitacional que hay en la población. Mañana volvemos a las calles, salimos del Centro Comercial El Dorado hacia el Ministerio de Vivienda con la razón de que no puede ser un ministro de Vivienda que esté al frente de desalojo, tiene que estar al frente de proyectos habitacionales que resuelvan esta reclamación. No va a parar con el uso de la fuerza, señor Rogelio Paredes, con el respeto que usted se pueda merecer.
no vas a parar las ocupaciones de tierra, lo que llamas invasión, de mala forma, no la vas a detener con el uso de la policía, con el uso de unos policías que en su mayoría han sido levantados desde su niñez Sí, en ocupaciones de tierra. pero ¿qué pasa? Dígame. Es decir, si alguien tiene un terreno que ha hecho o que ha heredado, es decir, ¿por qué permitir que alguien lo tome? Algo que no es suyo. Ese es un problema, cómo se argumenta y cómo se trata de desconfigurar una lucha social por el derecho a la vivienda. Nosotros en nuestra organización no tenemos conocimiento de que se haya llegado, comunidades que nosotros, que son integrantes de nuestra organización, que haya llegado a un terreno donde la persona está haciendo uso de su terreno y que de alguna manera haya mediado para ello el uso de la fuerza o alguna acción coercitiva contra un supuesto dueño para la gente meterse allí. En el caso general ha sido terrenos que están en completo desuso y la gente los ha ocupado en reclamación de una necesidad. Pero así sea un terreno que esté en desuso, es mi terreno. Es decir, ¿por qué alguien tiene que ocupar un terreno que yo tal vez en el futuro desarrolle, lo venda o se lo deje a mis hijos, a mis nietos? No sé. Pero fíjate, Fernando, la constitución actual que defiende este gobierno, el señor Rogelio Paredes, señala el artículo 47 y 48 que habla de la adquisición de las tierras por los medios legítimos y el 48 también la obligación de darle un uso social, de lo contrario el Estado puede expropiarlo para desarrollar proyectos sociales como el problema de la vivienda. En su mayoría estos terrenos, y nosotros lo hemos investigado y somos testigos, que inclusive han sido terrenos de la nación y que estando la gente ahí adentro son adjudicados a empresas o a personalidades de los gobiernos. Pero por ejemplo, lo que hicieron en los terrenos adyacentes al Hospital Nicolás Solano y a los terrenos de la Ciudad del Niño. Es decir, es justificable que se tome terrenos que iban a ser de un hospital y de un proyecto tan loable como era la Ciudad del Niño. Pero fíjate que no es en ninguna manera que la gente haya llegado después que ellos hayan notificado que hay un proyecto X. La gente no tiene 2 días ni siquiera 2 años de estar en el Nicolás Solano. La gente tiene años de estar allí. Entonces ahora, sobre pretexto que ahora el ministro habla de que hay un proyecto loable de un estadio, no puede ser más loable un estadio por muchos argumentos que la necesidad de vivienda de la población, de cientos de familias. No puede ser más loable eso, Fernando. Puede que ellos hablen de que ahora tienen proyectos que nunca desarrollan, porque así mismo, mira, si hablamos un poco de historia, Fernando, en los años 70, según me cuenta mi madre, en la Loma La Pava, en la vía Ricardo J. Alfaro, ahí existía una comunidad. Esa comunidad fue sacada de allí, llevada a Cerro Batés y el área del Valle de San Isidro, y dijeron que se iba ahí a desarrollar un proyecto hospitalario. Y esas tierras fueron cedidas, vendidas, no sabemos cómo, hoy en día es de una familia de judíos. No, pero se vendió en el gobierno de Endara y se licitó. Sí, yo vi. ¿Perdón? Se licitó incluso la Loma Fruta de la Pava y el gobierno se ingresó un dinero muy importante en ese momento cuando se vendió. Lo vendió un doctor, se lo compró el Claro, pero fíjate que la población fue trasplantada a otra área. Sí, pero se fue trasplantada a otra área donde si te dan vivienda, es decir, un poco lo que se hizo fue sacar unas personas que estaban ahí, que no tenían carretera, no tenían luz, no tenían agua, no tenían nada, y se les mudó a un área hecha exprofeso con una vivienda digna, es decir, una vivienda que tenía luz eléctrica. Yo en Valle de San Isidro y te puedo decir que todo eso que me estás diciendo no es cierto. No, hombre, estamos hablando del Valle de San Isidro hoy día, pero veamos cómo era el Valle de San Isidro en 1979 cuando se mudó o cuando se hizo esa barriada. Bueno, sí. En 1979 yo tenía alrededor de 5 años. Yo tenía 10. Yo te estoy diciendo lo que vi en fotos. Fernando, te puedo decir que el gobierno en aquel entonces le mintió a la gente. La gente tuvo que luchar para que hoy el Valle de San Isidro tenga al menos algunas calles en buen estado. Es decir, y eso sigue pasando constantemente. O sea, la gente le hablan de proyectos de desarrollo, le hablan de hospitales, le hablan de un montón de cosas, y la gente pierde el derecho a la ciudad, que también es un derecho. El derecho a la ciudad. O sea, ellos se están quedando con la ciudad. Pero no es decir... Y a la gente la mandan para las periferias, donde hay problemas de agua, hay problemas de transporte y hay problemas de salud y de educación, porque eso es lo que hay no solamente en el Valle de San Isidro y en Cerro Batea, en todas las áreas periféricas de la ciudad, donde ellos consideran que debemos vivir los pobres, porque ellos se deben quedar con las mejores tierras.
Entonces ahí es donde están los problemas sociales. Pero entonces, ¿cómo explicas que estén haciendo estos desarrollos en Santa Ana, que es el mero centro de la ciudad, Es que el problema es que ese ellos de Brooklyn, ese de eso, Fernando, a ver, el problema es que ellos quieren hablarnos de desarrollo urbanístico, pero un desarrollo urbanístico que no incluye a la gente, a los pobladores de esas áreas. Entonces son centros comerciales, hospitales privados y todo tipo de cosas que no benefician directamente pero a la Jorge, población. la pregunta es decir, hacer esos desarrollos que se están haciendo en Santana o eso que se está haciendo en Brooklyn, es decir, yo creo que son hacer a la misma gente vivir en un lugar o lo que se hizo en El Chorrillo con estos desarrollos que muchos de ellos se quedaron a pesar que también se les estaba dando la propuesta de Nuevo Arraiján, de Nuevo Chorrillo en el área oeste. Lo que pasa es que aquí, Fernando, aquí hay mucha tela para discutir. Sí, es que son muchos temas y muchas aristas que tiene esta discusión. Voy a ser honesto, porque ellos hablan de desarrollo urbanístico y cuando diseñan algunos proyectos donde la gente puede vivir, son casas para pobres, según ellos. Y así es, son un cajón donde se debe meter una familia de 6. Pero mejor que una casa hecha de cartón y de latas y de zinc, yo creo pero es que lo que ellos tienen que hacer es desarrollar proyectos donde están esas casas de cartón, en vez de sacar a la gente, diseñar proyectos donde la gente tenga el derecho a también a diseñar sus casas o participar del diseño de esas casas, porque eso es un derecho. Y eso no lo estoy diciendo yo, eso está establecido en las normas internacionales que Panamá no solamente reconoce, sino que son leyes de Panamá desde 1976. El derecho a la vivienda no es simplemente 4 paredes y un techo, por ejemplo, con los servicios básicos. Y una de estas casas dignas, ¿cuánto tú crees que debe ser el costo mensual de una casa como esta? Bueno, el problema es que si tú me lo preguntas, según la banca, una casa que yo por ejemplo, donde yo vivo, una barriada de los Jardines, el problema de agua que tú conoces, sí. Una casa que ya compañeros arquitectos nos han dicho que esta casa puede costar en materiales y construcción alrededor de $15,000, yo estoy pagando alrededor de $60,000. Si me preguntas a mí desde la óptica financiera, de la óptica del mercado, es una casa cómoda, digna, donde la gente pueda vivir, ellos le ponen un precio arriba de $80,000. Pero si me preguntas a mí desde el punto de vista social, ¿qué es lo que le compete al Estado? Resolver el problema social de la vivienda, que es un derecho humano. Sí. O sea, con $20,000 ellos pueden hacer casas dignas para la gente, pero ellos prefieren hacer casas con $5,000 y que la gente pague $15,000 o $20,000. Es decir, todo lo convierte en un negocio. El problema que el problema es que hay ocupaciones de tierra porque la vivienda, que es un derecho humano, lo han convertido en el negocio de las inmobiliarias y del capital financiero. Pero dentro de todo, Jorge, está lo del bono solidario de $10,000, está lo de los intereses preferenciales, es decir, todo eso suma a favor de las personas que quieren dar ese salto social y tener una vivienda digna donde criar a su familia. Fernando, no es un problema de querer. No es solo porque todo el mundo quiere vivir bien. La naturaleza del ser humano te indica a ti que todo el mundo quiere vivir bien. El problema son las oportunidades y una sociedad inequitativa, que no hay equidad. Es decir, que las oportunidades están, sí, pero ¿con qué tú cuentas para acceder a esas oportunidades? Claro. Con salarios dignos, con empleo. Desde la informalidad la banca no te quiere. Y aquí hay una gran cantidad que va en aumento la informalidad, lo que ellos llaman ahora los emprendedores. Es una burla. Y esos emprendedores de lo que ellos hablan no aplican porque la banca no los quiere. Claro. La construcción, los trabajadores de la construcción. Entonces, ¿qué opción le están dejando a la gente? Las ocupaciones de tierra, mi hermano. Esa es una realidad. Y la respuesta de Rogelio Paredes no puede ser sacar a patadas con policías súper entrenados, con armas sofisticadas, a familias que están reclamando un derecho que no tienen. La banca no los quiere. ¿Y qué pasa con personas que el día que hiciste el programa con el ministro, personas que son invasores profesionales? Reciben... Él habla de eso. No, que los hay. Aquí, puede que los haya. Y nosotros lo hemos denunciado. Sí. Y resulta ser que el Ministerio de Vivienda no le ha dado la gana de hacer las investigaciones a través de las evaluaciones sociales. Nosotros hemos servido de facilitadores para este problema, porque nuestros dirigentes comunitarios no pueden enfrentar ese tipo de cosas porque se arriesgan en términos de seguridad. Pero la policía, que está súper entrenada, con un Ministerio de Vivienda capacitado en términos sociales, tiene que entrar a hacer estos barridos de evaluaciones sociales, que fue lo que Rogelio Paredes en su discurso a la llegada dijo que iba a hacer, y no lo está haciendo. Está utilizando a la policía para masacrar a todos por igual. Entonces, si él tiene identificado esas bandas que él habla, ¿por qué no abre los procesos y los señala y habla con nombre?
porque dejar eso en la duda, tirarlo así en la duda, es justificar simplemente el uso de la violencia institucional, que lo podemos traducir en simple y llanamente terrorismo de Estado, es lo que está haciendo el señor Rogelio Paredes. En vez de cumplir con su fin constitucional, que es presentar cuántos proyectos habitacionales ha presentado el Ministerio de Vivienda en este periodo. Hablemos Bueno, de en este eso. periodo, ¿qué se puede hacer, Jorge? Hombre, yo creo ¿Perdón? que en este periodo de pandemia, ¿qué se puede hacer? Nada. Lo primero es aceptar que es una realidad que va en aumento, no solamente por la pandemia, sino por la falta de acción del Estado para suplir esta necesidad. Segundo, hay que frenar los desalojos forzosos porque esa no es la solución, eso agrava el problema. Buscarle solución a los problemas, empezar a plantear proyectos habitacionales cónsonos con la realidad de la gente y que respete el derecho humano a la vivienda, o sea, vivienda adecuada como establecen las normas, que conocen los asesores del Ministerio de Vivienda porque son abogados graduados y saben que el término correcto es vivienda adecuada porque cuenten con los servicios necesarios para desarrollar la vida. Es decir, que no puede seguir siendo la solución palos, patadas y bombas con policías entrenados contra su propia gente. Eso no es la solución. Vamos a ver en qué termina todo esto. Entonces, Jorge Guzmán, coordinador de Frenadeso, miembro del Movimiento Comunal Federico Britton.